Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Muy buenas, sed todos bienvenidos. Vamos a resolver el ejercicio 13. En el ejercicio 13 me dan un vector de posición que tiene de componente 3t en el vector unitario y 2t cuadrado más 3 con el vector unitario j. Se sobreentiende que en lo que sería en el eje z, el vector unitario k iría acompañado de 0 y ahí no cambia. Es un movimiento que se produce en el plano. En primer lugar me piden determinar el vector de posición inicial. Lo que debemos de recordar es que el vector de posición inicial me permite saber cuál es la posición inicial del móvil. Para ello, lo que debemos de recordar es que siempre comenzamos el movimiento cuando el tiempo es igual a 0. Así que lo único que tenemos que hacer es sustituir. De esta forma tan sencilla, nosotros llegamos a que la posición inicial del móvil vendrá dada por el vector 0i más 3j. En el segundo apartado me dicen que calculemos el vector de desplazamiento entre los instantes t igual a 2 y t igual a 3. Recordar que el vector de desplazamiento es un vector que une los dos extremos de los dos vectores para tiempo 3 segundos y 2 segundos. El origen estaría en 2 y el extremo estaría en 3 segundos. Recordar que el vector de desplazamiento se calcula como la diferencia entre los dos vectores. Así, el primer paso que tendríamos que hacer sería calcular el vector de posición al cabo de 3 segundos. Como la componente i vale 3t, pues simplemente al sustituir tendríamos 9i. Y un poco más complejo es para la componente j, que tenemos 2t cuadrado más 3, pero simplemente tendremos que sumar 18 más 3, que serán 21. De la misma manera haríamos para el vector posición al cabo de 2 segundos. Una vez que tenemos los dos, que además lo he puesto para que sea más fácil de ver cómo se hace la diferencia, lo que tenemos que recordar es que se restan las componentes. Se restan por un lado las componentes del eje X, fijaros, 9 menos 6, que es por eso por lo que viene aquí, y por otro lado viene 21 menos 11. Así el vector de desplazamiento entre los instantes 2 y 3 segundos sería el 3i más 10j. Recordar que el vector de desplazamiento me da la distancia más corta entre dos puntos y no coincide exactamente con el espacio recorrido a lo largo de una trayectoria. Seguidamente me piden que calcule la ecuación de la trayectoria. Pero debemos de recordar que para calcular la ecuación de la trayectoria lo primero que hacemos siempre es escribir la ecuación paramétrica del movimiento. Y esto es así, puesto que lo que vamos a intentar es, para cada una de las dos componentes, establecer la relación. Y lo que me liga a las dos componentes va a ser el tiempo. Así, lo primero que hacemos es, en el caso más sencillo, encontramos y despejamos t, ¿vale? Para una de las componentes, la más sencilla, y sustituimos en la siguiente. De forma que, como podemos ver, que la ecuación de la trayectoria para este móvil se correspondería con una parábola. Ese es el camino que va a ir describiendo, como nosotros llamamos las pisaditas que iría dejando por el suelo. Seguidamente nos pasamos al apartado E. En el apartado E me piden que calcule la rapidez en cualquier instante y debemos de recordar otra vez que la rapidez, que la velocidad se calcula como la derivada del vector de posición respecto al tiempo. Tendremos que derivar respecto a cada una de las dos componentes, teniendo en cuenta que la componente x vale 3t respecto al vector unitario y 2t cuadrado más 3 en el vector unitario j. Importante, pues fijaros que cuando nosotros vamos a derivar 3t, podríamos sacar el 3 fuera por ser constante y derivaríamos respecto a la t. Recordar que la derivada de una función lineal siempre vale 1, por eso cuando nosotros derivamos 3t respecto al tiempo nos queda 3. Seguidamente esta es un poco más compleja porque tenemos dos funciones. Por un lado tenemos 2t cuadrado y por otro lado tenemos 3. Cuando nosotros derivemos una constante como es este 3 respecto al tiempo saldrá 0. Y nos sale 4t porque fijaros, nosotros lo primero que haríamos sería sacar el 2 como constante fuera y la derivada de t cuadrado es 2t. Por eso el vector velocidad para cualquier instante vale 3i más 4tj. Una vez que tenemos esto, nos piden que determinemos el ángulo que va a formar. Fijaros que también calculamos la rapidez en cualquier instante. Para calcular la rapidez en cualquier instante, lo que calcularíamos sería el módulo
del vector velocidad. El módulo del vector velocidad lo dejamos así, puesto que ahora lo único que haríamos sería sustituir para cualquier momento. Recordar que esto será importante, os lo digo ya de antemano, cuando tengamos que calcular lo que es la aceleración tangencial. Nos va a hacer falta. Bien, seguidamente fijaros que nos piden que determinemos qué ángulo forma el vector de posición, ¿vale?, en el instante t igual a 2 con la velocidad. En primer lugar, lo que tenemos que tener son las dos cosas, el vector de posición para t igual a 2 segundos y el vector velocidad para t igual a 2 segundos. Una vez que los tenemos que recordar una propiedad muy importante de los vectores, y era el producto escalar. El producto escalar, nosotros recordamos que cuando estábamos el producto escalar era igual al producto de los módulos por el coseno, y esta es la forma en la cual nosotros podemos calcular el ángulo que forman dos vectores. Recordar que el producto escalar se hacía simplemente multiplicando las componentes y sumándolas, y los módulos de los vectores simplemente serían la suma de los dos componentes al cuadrado, la raíz de cada una de ellas. Así, llegar al resultado, lo que nosotros obtenemos es que el coseno de alfa tiene un valor de 0,99. ¿Qué ocurre? Que a nosotros, para poder dar un ángulo, lo que calcularíamos sería el arcocoseno de 0,99, y en este caso es 7,86 grados. Como veis, este es un ejercicio muy completo. Deberíamos de intentar hacer algunos de los ejercicios que nos vienen también en la relación relacionados con la determinación del ángulo que forman dos vectores, para poder esto tener más fresco, puesto que es algo muy común el intentar calcular el ángulo que forman dos vectores. Recordar que muchas veces el ángulo me va a ayudar a determinar la eficacia con la que, por ejemplo, una fuerza está actuando sobre un objeto, ya que nosotros intentamos moverlo en una dirección y la fuerza aplicada no tenga la misma dirección del sentido en el que nosotros queremos aplicar. Venga, mucho ánimo y nos vemos en el siguiente ejercicio. Hasta luego.